cómo... Ok, Aquí dice que, bueno, está ok. grabando, ¿verdad? Ok. Eh, Estamos ahorita de una manera progresiva, ¿verdad? Ingresando ya a un espacio donde estamos profundizando más acerca de elementos que le son trascendentes a la planeación. De tal modo que al final de esta sesión, fíjense bien, el propósito es el que ustedes se permitan recuperar los elementos desde la sesión 1 hasta el día de hoy. Es decir, tener como la capacidad para, según los ejercicios y según la taxonomía de Marzano y Kendall, puedan ustedes revisar en qué nivel de aprendizaje se encuentran hasta la sesión de hoy, número 3. Y con el ejercicio que vamos a hacer, ustedes se van a dar cuenta en qué nivel se encuentran, ¿verdad? Bueno, este ejercicio pretende que ustedes también lo repliquen con sus alumnos, que no sea solo para revisar su propio proceso de aprendizaje, sino que recuerden, si tú eres un buen estratega, por ende lo serás con los que estás liderando, ¿verdad? Eso es parte de este trabajo de reciprocidad, maestro-alumno, maestro-alumno. Esto es continuo, no se detiene y se queda solo en ti. El conocimiento que hoy estás adquiriendo no es solo para ti, sino para que lo repliques con tus chicos. Voy a partir de una idea fundamental. Este cuadrito ya lo tienen ustedes, bueno, al menos algunas de las hermanas lo tienen. Y ok, a ver si me permiten, si me dan la capacidad de compartir, por favor. Listo. Ok. Bien. Vamos a revisar este cuadrito que está muy interesante. Esto no es así como que Francis descubrió América, ¿verdad? Y el hilo negro a su lado, ¿no? Sino que aquí está, esto es parte de lo que ustedes tienen como reflejo del modelo educativo. Yo insisto mucho en su modelo educativo porque es una riqueza para ustedes a la hora de trabajar en los concretos. Y los concretos más prácticos es la planeación de un docente. Bien, ventajas diferenciales y valores. Esto está reflejado en su modelo educativo, es otro elemento de la planeación. Es decir, aquello que te hace diferente como institución educativa. Tú no eres un colegio javeriano, no eres un colegio marista, no eres un lasallista, no eres, ¿verdad?, de los colegios de las hijas del Espíritu Santo, no eres del colegio Vanguardia, del Guadiana La Salle, del etcétera, etcétera. Hay muchísimas familias religiosas que hoy tienen por misión la educación. Ustedes, la gran diferencia entre ustedes y todo ese abanico de instituciones radica aquí. Es decir, ¿cuál es la propuesta educativa de los colegios de las MHPBM? Este cuadrito yo lo ofrecí como una propuesta para enriquecerse. Pueden quitarle, pueden ponerle, pueden deshacerle, es suyo este trabajo, ¿verdad? Yo se lo entregué por ahí a Madre Rosy y también creo que Madre Irma lo tiene y no recuerdo quién más lo tenga, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, la ventaja diferencial, hoy en el ámbito educativo se habla de ventajas diferenciales, ¿sí? Si tú te pones a profundizar y si hoy esto se lo ofrecieran a las directoras generales, a las directoras administrativas, a los encargados de toda la pastoral de los colegios, pues yo creo que esto aquí lo iban a localizar. Yo encontré 5 ventajas diferenciales que los hacen a ustedes salir de lo común de los otros colegios. Una primera, la trascendente es que ustedes se educan con sentido comunitario, con sentido de encuentro. Y los valores que reflejan ello, aquí están la solidaridad, la alegría, que se refleja en actitudes de confianza y de compromiso. Esas son las evidencias. Esto lo dice el modelo educativo. Voy a la segunda ventaja diferencial, con un estilo de educación responsable, dice, que se aterriza en la realidad y con un sentido de esperanza. Es decir,
educan para la esperanza. Se los voy a mandar por WhatsApp este archivo, ¿eh? No se preocupen, ni anoten ni nada. Ustedes pongan atención acá, no pierdan de vista esto. Si yo educo con un estilo de educación responsable, fíjese bien que yo lo aterrizo esto en la realidad, ¿cómo lo voy a estar reflejando en mis planeaciones? Si yo educo para la esperanza, ¿qué clase de dinámicas tengo que generar en mi alumno que vayan y aterricen en la experiencia? ¿Sí? ¿Qué tipo de actividades, didácticas tengo que realizar para educar para la esperanza? Aquí nos tienen que estar surgiendo ya las preguntas. Una tercera ventaja diferencial de los colegios es se educa para la asimilación crítica, sistemática e integradora del saber y de la cultura. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, con un sentido crítico y sistemático, entonces, ¿qué tipo de pensamiento yo tengo que generar en mis alumnos? Fíjense, aquí no me dice, ninguna ventaja diferencial dice que sean mis alumnos repetidores de contenidos y que estén como periquitos, como loritos, hablando lo que yo les estoy diciendo. O sea, fíjate hacia dónde va este proceso. Se favorece un estilo de disciplina con firmeza y con ternura. Eso tiene que estar permeado en todo el currículo, en todo el ser y quehacer de la institución. Quinta y última, se brinda, y aquí me quiero quedar, se brinda un acompañamiento a partir de la evangelización y desde la plenitud humano cristiana de niños y jóvenes. ¿Sí? Se brinda un acompañamiento. Es decir, se acompaña, y aquí están los valores impresos, inmersos, el amor y el consuelo. Y se acompaña desde los principios pedagógicos de Madre Julia Navarrete y Guerrero. Es decir, el acompañamiento, hoy día esto se puede también traducir como el cuidado, la pedagogía del cuidado. Ojo con la pedagogía del cuidado y anoten eso, porque el foro que ustedes van a trabajar también en el trayecto de esta semana va en relación a preguntarles, ¿cómo entonces cómo podré hablar, verdad, de el cuidado como pedagogía en la escuela católica? Es decir, ¿cómo se entiende esto desde el modelo educativo de las misioneras hijas de la Purísima Virgen María? Esto está en su foro, ya lo pueden ver en el módulo 2. ¿Qué significado cobra este tipo de pedagogía desde la planeación? El cuidado como pedagogía. Ojo, el cuidado en el modelo educativo ustedes lo traducen como acompañamiento, ¿sí? Como escucha, como cercanía, como ternura y como firmeza. Entonces, ahí ya tienen muchos elementos, ya les di elementos. Lee lo que tus compañeros van escribiendo. Si eres el primero en escribir en el foro, ok, me queda claro que vas a ser el primero, escribe, contesta las preguntas. Pero si alguien quiere replicar algún comentario de sus compañeros, fíjese lo que ha escrito su compañero anterior, ¿verdad? Y si tú coincides con ello, ok, refuerza la idea. Pero si tú difieres en alguna idea, se vale diferir, se vale disentir. Entonces vas a argumentar el por qué estás ya en discordancia con tu compañero. Y bueno, por último te recuerdo que este espacio es un momento de aprendizaje, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de lo que es la pedagogía como cuidado. Y quiero recordarles, jóvenes, que ustedes lo tienen en su modelo educativo y lo traducen como acompañamiento, cómo acompañar desde la planeación. Aquí viene lo más concreto, esa actitud de vida, ¿cómo la voy a reflejar en las planeaciones? Es una tarea muy fuerte, ¿verdad? Y bueno, esta propuesta educativa puede variar acorde con los tiempos y lugares, ¿sí? Y la tendrían que rediseñar desde el modelo educativo. Y a partir del modelo educativo, ustedes ya pueden marcar cuáles son sus ventajas diferenciales. ¿Qué ofrecen ustedes como institución? Hasta aquí. ¿Comentarios? ¿Duda?
¿Qué es entonces una ventaja diferencial? Es aquello que nos distingue de otros institutos educativos, ya sea por el carisma recibido, por el estilo de acompañar a nuestros alumnos a través de una espiritualidad concreta. Exacto, porque por ejemplo, desde la espiritualidad de las MHPBM nosotros entendemos, ¿verdad? El amor y el consuelo. Y vemos a Jesús, lo estamos viendo reflejado, la persona del Señor Jesús, estamos nosotros entendiendo que hay que consolar desde los hermanos, ¿verdad? Y a partir de los hermanos, a partir de nuestros cercanos y de nuestros prójimos, estamos entonces, ¿verdad? Entrando en consonancia con el Dios de la vida al que le ofrecemos amor y consuelo. Pero si ustedes voltean a ver a los franciscanos, ellos van a hablar de otra visión, ¿verdad? De la persona del Señor Jesús. Y si van hacia los maristas, van a ver otra fisonomía del Señor Jesús. O sea, eso es acorde con cada familia religiosa y ustedes ofrecen esto. No lo olviden, es parte de los elementos de la planeación. Y también este cuadrito hay que tenerlo en cuenta, sí. Oigan, yo no he venido a complicarles, ¿verdad? El panorama, sino a tratar de enriquecerles más la práctica que ustedes tienen y a aterrizarlo en concretos. Este es un concreto, ¿no? Las ventajas diferenciales. Que eso podría ser ya un tema de discusión entre directoras generales, ¿eh? Ahí se los dejo de tarea, dice un comentarista de un noticiero. Sí, Alejandra, adelante. Yo quería comentar también, maestra Francis, que desde mi experiencia yo veo también como un área de oportunidad muy fuerte para dar este estilo de acompañamiento a las tutorías. Excelente, excelente. O sea, desde cada asignatura tendría que decir cómo acompaña. Oye, ¿cómo acompaño yo al otro? ¿Y cómo consuelo yo a los niños? ¿Cómo entro en consonancia con ellos? ¿Cómo los estoy acompañando? Y es la pedagogía del cuidado, ¿verdad? Entonces, no dejarlo de lado. Bien, ¿tienen todas a la mano ya, partiendo de este supuesto, tienen ya todos a la mano el cuestionario que les solicité? Sí. Sí, perfecto. Vamos a empezar a llenarlo, el cuestionario. Está muy, muy interesante. A mí me gustó, ¿verdad? Mucho cómo, de alguna manera, este cuestionario nos permitirá, ¿verdad? Ir como descubriendo facetas que a veces se nos pueden pasar de largo o espacios del alumno que se nos podrían, no sé, pasar, porque a veces yo creo que no es que uno lo haga evidentemente, ¿no? Sino que a veces hay cosas que uno las pasa de largo, ¿verdad? No sé si ya estoy compartiendo. ¿No? Ya. ¿Ya? Ok. Tengo aquí, fíjense bien, cuestionario para la caracterización de grupos escolares. Le damos el crédito a quien lo ha diseñado. Aquí está ya el diseñador, aparece en el membrete. Vemos el grado, fíjate bien, esto tú lo puedes ir pensando, si quieres lo puedes ir llenando, así tal cual, si se te ocurre ahorita nada más, o si lo quieres llenar, por ejemplo, al inicio del siguiente ciclo escolar. Esta es una buena herramienta para ti. Vas a sacar la edad promedio de tu grupo, en lo general, ¿verdad? Un rango entre tal y tal edad. Sería hablar de un rango, ¿verdad? El número de alumnos. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos mujeres? Eso también determina de alguna manera, ¿verdad? Porque la psicología de niño y niña, pues es diferente, por supuesto. Pregunta, hermana Rosy, ¿dónde encuentra el formato? Está en el módulo 1, ¿verdad? O en el módulo 2. En el módulo 2 está. Por ahí se encuentra. En el módulo 2 lo encontramos, hermana Rosy. Luego seguimos con el porcentaje promedio de asistencia. ¿Cuántos asisten? Pues vamos a suponer que el 100%, ¿verdad? Quiera Dios que así sea, y con este cambio, ¿verdad? Que vamos a tener de modalidad híbrida, que creo que para allá es la tendencia de todas las instituciones,
pues vamos a ver qué tantos. Eso ya depende del compromiso que hayan establecido los papás desde el inicio del ciclo escolar. Esto sería válido hacerlo a la segunda semana de clases, ¿eh? Segunda semana de clases, tú ya conoces cómo anda tu grupo de alumnos. Conocimientos, competencias e intereses. Y la pregunta viene, y todo va en sentido de la metacognición, ¿eh? Se podría decir que la mayor parte del grupo tienen desarrollados los conocimientos, competencias y actitudes necesarias para comenzar a trabajar en los objetivos de la materia, ¿sí? ¿Se podría afirmar esto o tendríamos que elaborar alguna propuesta diferente o alguna adecuación curricular? Oigan, hay que saber de entrada que cualquiera de los que estamos aquí presentes en esta clase y cualquiera de los mortales tiene alguna necesidad educativa especial, ¿eh? No solamente los chicos que tienen alguna cuestión en específico, y vamos a hablar ya de alguien que tenga, no sé, ya algún trastorno en el comportamiento, que tenga alguna cuestión específica como barrera de aprendizaje, algún problema en su desarrollo del lenguaje, algo, inmadurez cognitiva. Todos de alguna manera tenemos alguna cuestión que en cierto momento vamos a presentar como desventaja frente a un grupo, ¿eh? Todos. No digamos que ya lo superamos y ya estamos del otro lado nosotros. Más allá del bien y del mal, creo que no, ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Existen problemas de aprendizaje en el grupo? ¿Cuáles? A la segunda semana tú ya estás detectando cuáles, ¿verdad? ¿Qué nivel de habilidades metacognitivas se observan en el grupo? Cuando tú dices metacognición, inmediatamente, por favor, vete a la taxonomía de Marzano y Kendall y revisa todo el listado de verbos cuando decir y perfilar y hacer todo de cuáles son las que se observan. Posiblemente algunas todavía estén por trabajarse, no las anotes. Las que tú creas que apenas están de manera muy elemental en tu grupo, esas mejor ni las anotes, por favor. ¿Qué intereses han mostrado tener los alumnos? Intereses con respecto a la clase. Hay quien le gusta leer, hay quien te ha dicho evidentemente, yo quisiera leer más libros, quisiera que nos diera más información sobre este tema. A mí me gusta mucho la ciencia, a mí me gustaría exponer alguna vez algún proyecto de ciencia porque yo hago experimentos. Déjalos, permíteselos. O cuando, por ejemplo, algún chico te dice, oye, a mí me gustaría ir a hacer una experiencia de visitar, por ejemplo, a alguna familia necesitada. Hay que alimentar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Y vámonos a las necesidades pedagógicas. ¿Cómo reaccionan los alumnos ante la clase frontal? Clase frontal es cuando tú preguntas y ellos responden, preguntas y responden. O a veces ellos te están preguntando y tú estás respondiendo. Esa es la clase frontal, ¿verdad? ¿Y ¿Una ahí cómo lluvia de reaccionan? ideas? ¿Mande? ¿Una lluvia de ideas? Una lluvia de ideas es una clase frontal. Una clase donde expresamente partiste de una pregunta y ellos empezaron a responder. Todavía no tienes material didáctico, vas iniciando, lo hiciste de motivación. A lo mejor algunos ya se están durmiendo. O sea, esas son las reacciones. A lo mejor algunos te mostraron cara de enfado. A lo mejor algunos se acostaron sobre su mesabanco. Entonces, esas reacciones, ¿qué te dice? Tu grupo no necesita este tipo de clase. La clase frontal no es para ellos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo logran poner atención activamente los alumnos mientras el docente habla durante una clase frontal? Hay chicos que no te van a tolerar ni 3 minutos. ¿Sí? Aquello de que dependía de la edad que tuvieras, la edad cronológica, y esto ya está desfasado, ¿eh? No está comprobado eso ya. Ya eso ya déjenlo como un parte de cultura general que nos dijeron cuando estábamos en la universidad o en la licenciatura de educación o en cualquier carrera afín a la educación que estudiamos. Eso ya pasó. Porque hoy todos estamos, ¿verdad? Pues
supeditados a toda la tecnología. Todos ya estamos demasiado estimulados y sobreestimulados con la tecnología. Por tanto, ya no toleramos mucho tiempo. ¿No te has preguntado por qué tus papás ya no leen las circulares que les envías? Ya no las leen. No sé qué tendríamos que mandar, ¿verdad? A lo mejor un audio, no sé. Más bien a veces mensajes muy cortos y breves en WhatsApp. A lo mejor ahí sí te van a seguir un poquito, ¿verdad? Pero es curioso, ya no esa clase frontal. ¿En qué tipo de actividades se les ve más motivados a los alumnos? Analízalo. Aquellas que impliquen movimiento, aquellas que impliquen salir del aula, el contacto con la naturaleza, el contacto con el otro, recabar información, traer información previa a clase, o sea, todo eso lo tendrás que ver. O actividades procedimentales, paso 1, 2, 3, 4, aquellas que impliquen una síntesis muy compleja, o sea, tendrás que irlo recabando. Ojo, esto es una especie de investigación-acción, ¿eh? Entramos en terreno de investigación-acción. Nos dijeron hace más de 15 años que el docente era investigador, ¿eh? Así es que hay que seguirle con esta línea de trabajo. Los alumnos muestran preferencia por las actividades individuales o grupales. Hay algunos que se cansan muy rápido en los equipos y no saben trabajar en equipo, algunos. Hay que generar una dinámica donde se aprenda a trabajar en equipo. Ojo, el estilo de educar de las misioneras también tiene que ver con el sentido comunitario. Por tanto, el trabajo en equipo es esencial, es parte de... No quiere decir que los vas a dejar que vayan y allá en su casa hagan trabajo de equipo, ¿verdad? Y cuando esto se acabe como pandemia, pues ya vamos a tener al chiquillero adentro de una casa ajena. Yo no comulgo mucho con eso, ¿eh? Yo más bien digo, lo que puedan hacer aquí en el salón de clase mis niños, lo que hagan, lo que realicen en equipo, y yo los estoy supervisando para ver actitudes, para ver valores, para medir, eso es lo mejor, porque allá yo no me doy cuenta qué es lo que pasó en un trabajo en equipo. No me doy cuenta, a mí me van a entregar un producto y a lo mejor va a llegar una quejándose que no trabajaron el resto. Entonces, eso habría que ver, pero al interior del aula, siempre las dinámicas grupales. ¿Qué nivel de participación oral hay en el grupo? ¿Sí? ¿Les gusta participar? En su mayoría los alumnos tienden a expresar sus dudas de manera abierta y sin pena frente al grupo. ¿Hay excepciones? ¿Cuáles? Te vas a encontrar con chicos que tengan un problema, sobre todo, ojo, los preadolescentes y los adolescentes son muy dados a ser reservados en algunas áreas de nuestro país por cultura, por lo que fuere, a veces casi que por situación familiar o por historia familiar, son demasiado cohibidos y encerrados en sí mismos, hasta que no hay un proceso de trabajo con ellos, ¿verdad? Psicológico, acompañamiento, etcétera, salen de sí y son capaces de hablar en público. Eso también lo tienes que ir analizando. ¿Quiénes requieren de un acompañamiento más cercano para poder trabajar este tipo de problemas conductuales donde no les gusta o no quieren externar ideas, ¿verdad? Dentro del grupo. ¿Qué estilos de aprendizaje predominan en el grupo? Visual, auditivo, kinestésico o kinestético, verbal, lógico, matemático, musical. ¿Hay excepciones? ¿Cuáles? ¿Verdad? Y aquí entran en este rango, si yo tengo algún chico con ya diagnosticada alguna necesidad educativa especial, también entran aquí ellos, ¿eh? Otra cuestión muy importante, cuando yo diagnostico mediante este cuadrito u otra herramienta que yo utilice, ojo, no se trata de etiquetar alumnos, ¿sí? Se trata de que yo voy y le cuelgo una etiqueta a una persona, no, ya, este ya es así, y a lo mejor todo el año así se va a comportar. O a este chico me parece que tiene algún espectro autista. No, nosotros no podemos como docentes, a menos que seas psicólogo y que ya tengas, ¿verdad? Hayas aplicado todos los estudios adecuados y debidos y que el niño te haya traído un estudio junto con el papá, un diagnóstico y tú tengas el expediente del alumno, tú puedas decir,
este chico tiene espectro autista, ¿verdad? Y tiene tendencia Asperger. A menos así, si no, no diagnostiques a nadie, por favor. No nos toca. Y otra cuestión, es muy delicado porque nos metemos en terrenos donde estamos lastimando susceptibilidades y podemos herir incluso a los papás y al niño. Entonces, todo eso, acuérdense, son terrenos muy delicados. Disciplina y responsabilidad, fíjense en este tipo de cuestiones. ¿Cómo es la disciplina del grupo? Describirla. No se trata de hacer toda una tesis de cada pregunta, sino en respuestas sencillas, breves, voy viendo, ¿verdad?, a mi grupo. En caso de ser una disciplina disruptiva, o sea, chicos que no se escuchan entre ellos, que se arrebatan la palabra, que no respetan el turno del otro, que se levantan de su lugar, pero sin siquiera tener sentido ese levantarse, ¿no? Porque se puede estar trabajando y cada quien se está moviendo de su sitio, ¿verdad? Pero si tú estás interrumpiendo al otro y no permites el ritmo de trabajo, a eso le vamos a llamar disruptivo. ¿Cuáles son las posibles causas de esta conducta? Ahí hay que decirlo, qué es lo que está sucediendo. ¿A alguien mueve a todo el grupo? ¿Son 2 o 3 niños los que ocasionan tal situación? Puede ser, ¿verdad? En su mayoría los alumnos cumplen con las tareas asignadas. Habría que anotar. Integración del grupo. Nivel de integración hay en el grupo. Es un nivel alto, se conocen entre ellos, hay confianza, pero confianza no quiere decir que se hagan bromas pesadas, ¿eh? Confianza es que yo pueda pedir un favor, me dejo ayudar por el otro sin ninguna pena, sin ningún complejo ni situación específica. ¿Quiénes son los alumnos líderes? Con nombre, ¿verdad? Nombre y apellido. ¿Y dónde están situados y cómo están hasta situados? De entrada, yo creo que sí a veces conviene dejarlos sentar como ellos quieran el primer día, la primera semana. La segunda, tercera semana de clase ya los podrías tú ir acomodando conforme a las necesidades del grupo. No conforme a como ellos quieran o como tú quieras, sino las necesidades. Porque vamos a tener gente que a lo mejor requiera de mayor acompañamiento, entonces te los vas a tener que acercar un poquito más, ¿verdad? ¿Existe un espíritu de cooperación dentro del grupo? ¿Existen situaciones de acoso escolar dentro del grupo? Ya lo puedes detectar a la segunda semana. También hay que ser bien claros. Esto de acoso escolar o bullying, ya al pan pan y al vino vino. No a lo que se nos esté ocurriendo le vamos a llamar bullying, ¿no? O sea, hay que deber ser muy claros de qué se trata cuando decimos bullying. Y ahí eso sería otro tema y otro tópico, ¿verdad? Para la reflexión. Entonces, esto es así como a grandes rasgos el hacer como una especie de radiografía de tu grupo. Este es uno de los tantos formatos que tú podrías encontrar o focalizar. Y se trata que esto se aplique por grupo, no por grado. Por ejemplo, si tú eres catequista o si tú das matemáticas a tercero de secundaria y son 2 terceros de secundaria, pues no le vas a aplicar y no vas a querer poner al grado, perdón, en los mismos parámetros. Tenemos a 2 grupos diferentes bajo 2 contextos diferentes, ¿verdad? Y también acuérdate que influye el que los hayan movido en todos los colegios religiosos, ¿verdad? Católicos o colegios de pronto la directora del nivel dice, pues vamos, el siguiente año los vamos a revolver a todos los grupos. Y eso es sano, ¿eh? Eso es sano, que haga cuenta que, y hay mamás que se molestan y dicen, no, porque mi hijo viene con su compañerito desde preescolar, madre, le recuerdo. Y ya es una tradición que ellos vayan juntos y se van a ir juntos hasta la universidad y hasta el posgrado. Híjole, pues bueno, vamos a tratar de trabajar, mire, aquí estamos trabajando un valor que se llama sentido comunitario, ¿verdad? Y entonces buscamos que los chicos se integren, los niños sepan convivir con sus iguales y por tanto propiciamos ese tipo de cambios para que el niño vaya enriqueciendo sus puntos de vista y su perfil a partir del otro, porque el otro también nos enriquece. Entonces también eso véanlo como parte de,
Y para cada grado, aunque sean los mismos niños, por decir, yo tomé al grupo de segundo de secundaria, hoy los tengo en tercero, les voy a dar matemáticas, pero a lo mejor va a ser igual. Nomás le pido el diagnóstico a mi compañera, ¿verdad? De segundo. O yo misma fui la maestra de segundo de matemáticas, pues agarro el mismo. No, cada año hay que renovar este diagnóstico, porque cada año la persona es diferente. Y acuérdense, más los adolescentes cambian muchísimo. O sea, y si de un día para otro, ¿verdad? Ahora imagínense de un año para otro. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ninguna. Perfecto. Vamos entonces a hermana Rosa Marta, ¿tiene preguntas? ¿No? Ya, es que no podía prender el micrófono. Adelante, hermana, escuchamos. Como una experiencia, como tú lo decías, que las educadoras hacíamos esto, y pues sí es cierto, cuando nosotros entramos a preescolar, se hace una entrevista con los papás y se le preguntan todas estas cosas, más las observaciones de las maestras, y se hace un escrito donde se va, como todo aquello que recabe, se hace como todo un documento seguido para que la maestra lo tome en cuenta y lo tenga ahí en su archivo para cuando se ofrezcan cosas. Claro que cuando lo vas haciendo, pues ya se te va quedando quién es cada uno, pero cuando a veces tienes que redactar o lo que sea, pues eso es muy, muy importante. Y bueno, en algunos lugares ese cuestionario, si va a pasar a otro maestro, pues se le da ese cuestionario para que de ahí vaya pues medio conociendo, pero como dices, se renueva cada año por aquello que haya cambiado en su historia. Pero sirve mucho porque con eso puedes planear, porque puedes ver quién es zurdo, quién es derecho, quién brinca para arriba, quién brinca para un lado, y así ya te vas dando cuenta. También nos ayudaba mucho el ver si era kinestésico, visual, etcétera, porque con las mismas trabajos que hacíamos con AMCO, pues nos mencionaban que era muy importante para hacer las dinámicas y todo lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando ya tienes todo esto, pues a la hora de planear ya se te viene quien lo necesita, porque se te va grabando del tanto que lo hiciste por escrito. Entonces yo pienso que sí adelantarnos, que no solamente lo hagan las educadoras, sino todos nos comprometamos, porque así conocemos más a los alumnos y de alguna manera cuando tú estás planeando, pues ahí están presentes ellos, ¿verdad? Exacto. Gracias. Exacto. Fíjense que esto es bien interesante lo que nos comenta hermana Rosa Marta, porque a la hora de planear, quien está en el centro de esa planificación es el alumno, pues repito, porque los tengo presentes y no se me va de lado Julio Valdés, que tiene tal característica, y el niño Carlos Obregón, ¿verdad? Por tal característica. Y dice, es que él no aprende así. Es que yo ya sé que a él le tengo que reforzar tal contenido. Es que ya me acordé que a él le cuesta mucho esta situación. Y entonces voy a planificar acorde con mi grupo. O sea, de una manera más acorde con el grupo. A esto me refiero con la cuestión de las adecuaciones curriculares también. O sea, es ver todo lo que es mi grupo para poder hacer un plan en lo general. En la medida de lo posible será en lo general, pero este plan general tendrá sus particularidades cuando revise el proceso de cada alumno. Y ahí viene la parte interesante, cuando vemos ya contenidos y cuando hablamos de evaluación, ¿verdad? Específicamente. Vamos a compartir pantalla. Maestra, ¿y este proceso se puede ir de la mano con el departamento psicopedagógico también? Sí, excelente. Aquí el psicopedagógico, les comparto que yo coordino el departamento psicopedagógico en el colegio. Es una tarea que tengo yo en conjunto con 2 psicólogas y que, por ejemplo, cuando empezamos nosotros cada ciclo escolar con este diagnóstico, nosotros, por ejemplo, ya les tenemos el expediente de cada alumno que salió en conjunto con la maestra del grado anterior. Entonces ellas se tienen que sentar, sacan cita conmigo, se sientan, ¿verdad?, frente a mí,
y revisan expediente por expediente. Ojo, los expedientes no pueden salir de ahí del psicopedagógico porque es algo sumamente confidencial. Es la vida de cada alumno que está ahí reflejada. Entonces ellas revisan cuestión por cuestión. Si hay alguna cosa en particular, el docente anterior del grado me ha dicho, esta es la recomendación específica para el docente de este grado, ¿sí? Y entonces yo la tengo que atender y la voy a plasmar en la planeación. Porque yo después, como encargada del psicopedagógico, en conjunto con la psicóloga, le voy a dar seguimiento a esto y le voy a ir a preguntar, a ver, profesora Pamela, dígame usted, ¿cómo le está dando seguimiento a Víctor Salazar? Víctor Salazar trae un problema, ¿verdad? Porque él, sus padres se están separando y trae una situación específica ahí en el contexto familiar. ¿Cómo lo está acompañando usted? Desde la planeación que está haciendo. ¿Las tareas las está cumpliendo? No, pues que sí. El aspecto personal, ¿cómo viene? No, pues luce descuidado a veces. Su ropa, se ha percatado de si ha desayunado, ha cenado, pues sí a veces, no a veces, está fallando esto, pero sabe una cosa, en lo que tengo problema es con él específicamente, con este contenido. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con ese contenido? Es que esta habilidad no la puede desarrollar. ¿Qué es? Comprensión lectora, comprensión lectora. Ok. ¿Por qué no la puede desarrollar? Porque no se atreve a hablar en público cuando le pregunto algo específicamente de un texto que ha leído. No se atreve, ¿por qué? Porque es demasiado cohibido. Ya sabe por qué, ¿verdad? Sí, su contexto familiar. Ok. Entonces, vamos a trabajar desde un acompañamiento externo con psicólogo para que nos ayude a reforzar esto que él tiene como comportamiento que nos refleja, como actitud, donde no se atreve a responder una pregunta de una lectura porque se siente demasiado cohibido. O sea, hay una situación interna que no ha trabajado bien. Cuando la maestra le empieza a ofrecer más confianza, cuando hace un clima más acogedor, cuando los demás ya no lo están escuchando, cuando lee entre 3, entre 2, cuando la pregunta es en equipo y se la lanza y hay nada más 4 o 5 compañeritos en grupos más reducidos, ahí sí contesta, no, sí, ahí sí contesta, así hágalo. Y luego vaya haciendo los grupos más grandes hasta que se vaya ya diluyendo ese tipo de comportamiento. Entonces, eso es trabajarlo en conjunto con la pedagoga y con la psicóloga. Yo eso lo recomendaría específicamente cuando ustedes detecten algo en el diagnóstico educativo, rápidamente váyanse con la cuestión, la encargada del departamento psicopedagógico o no sé cómo le llamen ahorita, orientadora, ¿verdad? En algunos colegios así le llaman. Y ella ya les podrá ir dando pues, elementos para trabajar con estos niños concretamente. Digo, y son procesos, no vamos a hornear en microwave, ¿eh? Estos niños no los vamos a sacar un día ya, o hoy deseo que este niño cambie y ya mañana ya va a estar bien. No, son procesos paulatinos, progresivos, y ustedes los van a ir notando, pero hay que acompañarlos atinadamente, estos chicos, ¿verdad? Entonces, esto sería en el diagnóstico, espero haber respondido. Gracias. Y pues bueno, esto es un ejercicio fundamental, es indagación, es investigación, es echarte un clavado a tu grupo, porque finalmente los docentes somos investigadores. Y tiene que ver con la investigación-acción. Si nosotros le quisiéramos poner un nombre, ¿verdad? A esto, le llamaríamos investigación-acción, pues. Bien, donde la institución educativa, pues, si oferta en su, no sé, en toda su publicidad, está ofertando calidad, tiene que mostrarla en la efectividad y en la eficiencia. Es decir, ¿qué efectos produce lo que realiza el docente? ¿Y con qué recursos, verdad? Si esos recursos son los necesarios y los adecuados para lograr los efectos deseados. A eso le llamamos efectividad y eficiencia en el aprendizaje. Sé yo muy bien que los colegios de las misioneras son colegios de calidad, por tanto no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia ni de decir, ahora nos vamos a tirar, ¿verdad?, a dormir un rato, pues no, ¿verdad? Hay que estar siempre pensando qué más necesita el alumno, ¿verdad?
Y pues claro, estar buscando estrategias de enseñanza que estén acordes con el proceso de aprendizaje del estudiante. Pues el diagnóstico educativo y las adecuaciones curriculares, fíjense, van a ir desde el punto de vista de varios autores. Podemos entender que cuando hay una diferencia en el estilo de aprendizaje, cuando las capacidades de un grupo son no uniformes, y nunca esperemos que sean las capacidades de un grupo uniformes, es imposible. Si así fuere, pues estarías en el cielo como docente, ¿verdad? No sé, yo me imagino que el cielo de los maestros va a ser, ¿verdad? Donde todos los alumnos aprendan al mismo ritmo, ¿verdad? Y con los mismos recursos. Eso es prácticamente imposible. Ese sería nuestro cielo, pero no va a Sería suceder muy aquí. aburrido, ¿no? Sería muy aburrido, la verdad, porque acuérdense que también cuando tú encuentras a algún niño que te hace una pregunta y que se sale completamente de todo lo que esperabas, ese rompimiento te permite aprender a ti algo. Y tú también estás aprendiendo a la par de tus alumnos, ¿verdad? Y coincido contigo, es muy aburrido esta parte, estar nada más como queriendo que todo el grupo esté igualito y todos aprendan al mismo ritmo. Es imposible prácticamente, ¿verdad? Por tanto, ¿verdad? El reclamo ahorita de nuestra realidad educativa, pues más con toda esta situación de confinamiento, ¿verdad? Hay que tener bien en cuenta que nosotros vamos a entrar con un diagnóstico educativo pues muy puntual, ¿eh? Tendremos que hacerlo. De lo contrario, no sabremos qué terreno estamos pisando. Y no sabemos si estos chicos, por ejemplo, nos llegaron ya con alguna cuestión en específico. Como concepto, pues, el diagnóstico educativo se le considera un proceso de indagación científica, lo repito, está apoyado en una base epistemológica, es decir, cómo conoce o cómo conocer yo como sujeto, y lo voy a poner en palabras muy burdas, ¿verdad? Al objeto, el objeto de estudio. En este caso, mi objeto de estudio va a ser el estudiante, va a ser mi alumno, ¿verdad? Pero lo voy a ver con todas las características humano-cristianas. Voy a entrar en su espacio para indagar cuáles son sus necesidades, para poder entonces yo trabajar desde una intervención educativa más acorde con la realidad, ¿verdad? Se trata pues de describir, de clasificar, de predecir y explicar el comportamiento de un grupo escolar. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? No voy a llevar a la psicóloga para que me haga la chamba, y si hay trabajadora social, pues no voy a llevar a la trabajadora social para que me haga esto. No, es que, y no vamos a llegar con esa petición con nuestra directora de nivel, ¿verdad? Vengo a solicitarle atentamente que me traiga una trabajadora social para que me ayude a hacer mi diagnóstico educativo. Pues no, lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Tenemos elementos. Entonces, pues, es el arte de descubrir e interpretar este diagnóstico educativo, los signos de una enfermedad. No le vamos a llamar una enfermedad como tal, pero sí le vamos a llamar cuáles son las necesidades que requiere mi grupo, ¿verdad? Con tal de hacer una adecuación más cercana, ¿verdad? Al currículum. De tal modo que esta actividad diagnóstica pues lleve un proceso metodológico, riguroso, sistemático, ¿verdad? Es una investigación finalmente. Y bueno, pues aquí está como tal. Ya tienes tú tu formato, recoges toda la información, la analizas, valoras tu información, ¿verdad? Para llegar a una toma de decisiones. Las tomas de decisiones ya vienen en los concretos, que son las planeaciones. Y viene, si hay que buscar una intervención, por ejemplo, como adaptación curricular, y otra intervención le podríamos llamar a solicitar ayuda del psicopedagógico, de la psicóloga, ¿verdad? O de la directora del nivel o de la subdirectora académica, pues esa sería una intervención, ¿verdad? Y entonces ya finalmente yo escribo, pongo por escrito, acuérdense que papelito habla, y no sé si les tocó a más de uno de los que estamos aquí vivir ese proceso de lo que le llamábamos la acreditación como escuelas.
Levante la mano a la que le tocó vivir la acreditación como escuelas. Bajen la manita. ¿Verdad que fue un sufrimiento? Sí, ya lo sé. ¿Y verdad que todo había que ponerlo por escrito? Pero ojalá y se nos haya quedado la cultura de dejar todo por escrito. Porque el sentido de la acreditación no era generar más papel para que luego le cayera un cerillazo allí y se hiciera una fogata formidable. No, era para generar una cultura de calidad y una cultura donde nos demos cuenta que todo lo que hacemos es importante ponerlo por escrito de manera sistemática. Y el diagnóstico, ¿verdad? Es un requisito indispensable para ponerse por escrito. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? Bien, seguimos. ¿Qué elementos contiene una planeación? A ver, imagínense ustedes. ¿Qué elementos contiene una planeación? Vamos a la parte también más, vamos a decir, una de las partes medulares de este trabajo. Si yo digo objetivos, ¿por qué afirmo que los objetivos son de orden trascendente? Porque nos llevan a la meta. Nos llevan a la meta. Me muestran el camino que debo seguir. Exacto. Bien. Y fíjense bien, la planeación tiene como punto de partida, ¿verdad? La definición de los propósitos. Yo defino mi propósito y a partir de ellos es un camino que voy a ir recorriendo, ¿verdad? En toda la cuestión esta de el diseño de una planeación. Entonces, son los fines esenciales que van a definir la razón de ser, la naturaleza y carácter de cualquier grupo social. Esto es dicho de una manera muy general, ¿eh? No llegamos todavía a tocar la parte de la planeación educativa. Toda organización, por ejemplo, llámese Colegio La Paz, llámese Colegio Lux, ¿verdad? Tiene un propósito. Cualquier empresa, ¿verdad? Que venda X producto tiene un propósito. Y si nosotros esto ya lo trasladamos, ¿verdad? A buscarle un sentido a la cuestión de los propósitos, pues vamos a decir que sirven de cimiento para los demás elementos de la planeación. Entonces ahí ya nos damos cuenta de hasta de quiénes van a ser los responsables de una planeación. Identifican a la empresa, son la razón de la existencia. Pero fíjate, ya cuando hablamos de objetivos en el lenguaje educativo, vamos a decir que hay generales, hay particulares y hay específicos, ¿sí? En este mundo de objetivitis nos podemos de pronto perder y redactar de manera confusa un objetivo general como si fuera un específico y un particular como si fuera un general, ¿verdad? Entonces, vean, esto uno se deriva de otro. Es decir, el particular se va a derivar del general y a su vez el específico se deriva del particular. De tal modo que van de manera como si fuera gradual esto. Es decir, lo más concreto de lo concreto es el objetivo específico. El objetivo general normalmente corresponde para un plan, para un currículo, para un proyecto que vas a hacer en lo general, ¿sí? Un proyecto, por ejemplo, o programa que vas a realizar, programa de valores. Esto es muy específico de los colegios, ¿verdad? De las misioneras. Un programa de valores que se ve reflejado en un valor por mes. Y luego cómo lo vamos a vivir y en qué actividades lo vamos a trabajar. Entonces, esos valores, pues está supeditado, o todo ese calendario de valores está supeditado a un programa de valores. Y el programa de valores, pues tiene un objetivo general. Pero cuando yo ya hago una actividad, ¿verdad? Con un valor,
le voy a poner una actividad específica, pues le voy a poner un objetivo específico. ¿Sí? Es más o menos de esta manera se pudiera entender. ¿Cómo redactar un objetivo? Esto ustedes ya lo hacen, ¿verdad? Hasta para ir a comprar algo a Walmart, dicen, mi objetivo hoy es hacer de comer tinga. Entonces, primero voy a hacer tal cosa, luego otra, etcétera, etcétera. Y así voy marcando yo mi propósito a seguir, pero no lo pongo por escrito, ¿verdad? Pero, porque es algo simple que realizo en el día a día. Pero ya en la planeación, en lenguaje educativo, ¿verdad? Sí, lo tengo que poner por escrito y va a iniciar así, por regla, así inicia en infinitivo. Aquí lo interesante es que yo ya cuento con, pues ahora sí que variedad de taxonomías, ¿verdad? Yo ya puedo revisar qué quiero hacer, qué quiero lograr y en base a lo que quiero lograr y en qué nivel lo quiero lograr, entonces es como voy a iniciar con mi verbo. Si yo busco el nivel de la metacognición, bueno, pues me ubico en el nivel de la metacognición y ya veo todo el abanico, perdón, de opciones que tengo en cuanto a verbos. Si yo ya me voy a ubicar en el último peldaño de los aprendizajes, que sería la autorregulación, pues incluso ahí puedo elegir aquel que esté acorde con el contenido, con la actividad y con la evaluación. O sea, todo tendrá que estar vinculado de una manera finísima y todo tiene un hilo conductor, de tal modo que el objetivo yo no lo podré separar de la actividad de aprendizaje y no lo podré separar de la evaluación. O sea, todo tiene que estar interconectado, ¿verdad? Y pues bueno, estos son los componentes principales. Lo voy a complementar o lo voy a completar, ¿verdad? Con el para qué del propósito. Es decir, ¿qué finalidad tiene que el alumno logre esto? Que identifique sí, pero ¿para qué? Con el fin de, para, y termino un enunciando diciendo cómo se logrará el objetivo, mediante qué actividad, cómo lo voy a realizar o lo voy a llevar a lo más concreto posible. Y aquí está, fíjense bien ya, esta separación entre objetivos generales y específicos. Si yo tomo en cuenta esta tablita más la taxonomía, pues ya me da un norte como de entender qué objetivo puedo elegir. Ojo, hay que siempre estar pendientes que lo que yo esté planeando sea evaluable, ¿eh? Así, o sea, hay que tener todo el cuidado del mundo como para decir, esto que estoy planeando, lo que estoy poniendo aquí en mi objetivo, ¿es evaluable? ¿Es verificable? ¿Es observable? ¿Es medible? Ojo, ¿los valores es posible medirlos? La mayoría de los que estamos acá trabajamos con valores. Pregunta, y aquí me detengo. De Los las valores. acciones concretas que se realicen para alcanzar ese valor. Exacto. De las actitudes. ¿Qué más? ¿De qué otra forma puedo medir los valores? ¿Hay algún otro recurso que hayan empleado ustedes para medir valores? Para darse cuenta de si ese chico vive el compromiso, por ejemplo. Pues se puede, bueno, en los libros de educación en la fe siempre tienen sobre todo los chiquitos, con unas caritas y cositas así, como para que ellos vayan no midiendo, sino que ellos vayan cayendo en la cuenta cómo vivieron el valor y qué les hizo sentir. Entonces, como de alguna manera, ese también es una forma de evaluar, porque el niño va cayendo en la cuenta que al hacer alguna obra buena, también tiene un sentimiento, y si tiene un sentimiento, tiene una reacción de los demás hacia él, y que creo que eso es lo más importante en cuestión de un valor, más de que si me lo sabe conceptualizar o si sabe señalarlo en algún lado. Esa es una primera parte, pero deberíamos de pasar a esa parte de darle mucho énfasis a esa evaluación en cuanto a qué sentiste cuando le diste tu torta al niño, y qué la carita que le viste al niño, cuál fue. Entonces,
hacerles sentir que no es tanto de que me dan un premio porque di, no, o sea, mi premio va a ser lo que yo siento cuando veo que un compañero está contento por algo que yo hice. Entonces él también empieza a ver que la acción de la caridad va y viene, es recíproco, ¿no? Yo le doy algo, pero él me da su sonrisa, un abrazo o algo. Entonces, eso le va a ayudar como a decir, no necesito que me den dinero para ser generoso, sino que es intrínseco lo que yo estoy ganando, que es como una satisfacción de que el otro pueda estar bien. Eso es lo que... Exacto. Y es esa, aquí pisamos terreno de discernimiento con el alumno, donde ahí yo ya lo llevo a que se confronte, a que pise también terrenos de la autorreflexión, de donde él se dé cuenta de si algo que tocó sus emociones le va a permitir crecer más como ser humano. Y entonces, pues, con los pequeñitos, pues, a través de caritas, ¿verdad? A medida que van avanzando ya en edad, pues ya les puedo hacer otro tipo de dinámicas donde les plantee yo la reflexión, ¿verdad? Eso te hace feliz como persona, te hace sentir mejor. ¿Cómo crees que ayudaste? ¿Y cómo crees que podrías ayudar mejor a tus compañeros? O sea, todo ese tipo de preguntas que lo lleven al discernimiento. Acuérdense que ese es otro entramado, ¿verdad? De la espiritualidad de la CMHPB, el discernimiento. Y es parte del acompañamiento, ¿eh? Y de la pedagogía del cuidado, el discernimiento también. Eso es Y que otra igualmente, línea. Francis, es de que por eso es que al término de la clase entra la parte del cierre y es cuando también se puede aprovechar esto de la reflexión y hacer como preguntas donde sean conscientes de lo que se logró en el día, pues tuvo un objetivo y un propósito, ¿no? Entonces es cuando ahí los alumnos pues reflexionan. Yo escuchando todo esto que mencionan mis compañeras y en especial tú, Miss, en el sentido de la planeación, aparte de los elementos que debe de llevar, la forma, el formato, etcétera, yo también soy de las personas, a no ser que sea otra cosa, que también una planeación requiere de tiempo. Es por eso que a veces creemos que el que nos pidan la planeación un día en especial o en determinado tiempo, porque yo estoy muy en contra de las planeaciones mensuales o quincenales, por la misma dinámica de la precisión y la asertividad para que se logre con gran éxito. Por eso creo que también el tener un espacio, hacerlo como con semanalmente, crea o da mejores resultados en los alumnos. Entonces, siento que también hay elementos muy importantes que no tienen, no. Se apagó su micrófono, Mariana. Perdón, estos dos aspectos que en lo particular creo que no se deben de descuidar. Sí, sí, coincido con usted en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de las que son aquí directoras, ¿verdad? Directoras de nivel, directoras generales, el acompañamiento para los docentes tiene que ser muy puntual, ¿verdad? Y cuando nosotros nos acerquemos a supervisar el trabajo docente, hay que hacerlo con todo el conocimiento de causa, es decir, con los elementos necesarios como para decir qué es lo que está sucediendo con el grupo, cuál es el proceso de aprendizaje ahorita de tu grupo, ¿verdad? Muéstrame tu planeación, cómo vas, qué es lo que le está ahorita faltando a tu grupo. ¿Hay algunas barreras de aprendizaje que detectas en la planeación? ¿Esto lo has reflejado? ¿Has tratado de subsanar estas barreras detectadas desde el diagnóstico? ¿Has tratado de, sí, pero con qué elementos? ¿Qué hiciste? O sea, ¿pediste asesoría externa? ¿Te acercaste con alguien especialista que te asesorara? No, pues investigué, traje este material, traje a un experto, ¿verdad? Hay niños que tienen dudas, por ejemplo, cuarto, quinto de primaria, y ya se empieza a hablar sobre sexualidad, las maestras que son titulares. Bueno, pero pues traje también a una doctora, ¿verdad? Que tiene una visión humano-cristiana. Vino incluso también un papá que es ginecólogo, que es, bueno, pues entonces ya acerqué a expertos
para que traten con ellos el tema de manera más profesional. Y no se trata de, esto no se trata de cumplir. La planeación no es un requerimiento administrativo. Borrémonos esa idea de la cabeza, ¿verdad? Si no la acabaste por alguna cuestión, ¿verdad?, de la vida, no agotaste todos los temas y todavía te falta mucho, no estés sacrificando la profundización de los temas, ¿verdad? Por aquello de que lo tengo que ver todo, ¿verdad? Y ahí voy, como si me fueran correteando por los pasillos del colegio, no, sino que hay que profundizarle y darle su sentido a cada cosa, el valor a cada cosa. En el caso de la educación en la fe, si este mes se trataba de profundizar acerca de la persona de María, su maternidad, la visión de ella como mujer, ¿verdad? ¿Qué respuesta dio ante la invitación, verdad, del Padre Dios? Y cómo respondió desde su vida cotidiana y cómo cumplió con ese ser de maternidad y con su naturaleza, y qué hizo para crear también redención junto con Jesús. Y qué papel jugó dentro de todo este plan de salvación María. Y cómo ella permaneció fiel a la misión. O sea, eso voy a buscar yo reflexionarlo y se los propongo como modelo de vida a los chicos. Y entonces yo les aporto también experiencias de gente que han ayudado a otros a que se rediman, han ayudado a otros a que estén cotidianamente sirviendo a los demás. Y ya les pongo un video a lo mejor de alguna chica que está haciendo experiencia con gente muy necesitada en la selva peruana, ¿verdad? O por ahí le pido algún testimonio a alguna de las hermanas que se encuentran en áreas de misión de la congregación. A ver, ¿qué haces tu hermana? Platícamelo en un video. Y yo se los pongo a mis chicos y para que ellos vean modelos, ¿verdad? De gente que está sirviendo a Dios. Hay concretos. Hay gente que hoy sirve a Dios. Y esas son experiencias y actividades de aprendizaje que me pueden ayudar a bajar y a concretizar mis propósitos de aprendizaje. Sí, adelante, hermana Rosa Marta. Yo soy muy habliche. No, a mí me gusta la gente que habla Nosotros mucho. tuvimos la experiencia en diciembre, hicimos Ajá. un recorrido por diferentes países de cómo se festejaba la Navidad y se invitó a varias hermanas, por ejemplo las del Perú, las de África, que nos explicaran cómo se hacía la Navidad allá y nos mandaron muchos videos muy bonitos que hicieron con los mismos niños en familia, que cómo lo hacían y ya lo pasamos nosotros a través de nuestro festival, pues que fue virtual, pero eso les ayuda mucho a los niños porque ellos investigaron y hicieron cosas muy bonitas. Y lo mismo en el tiempo de lo que fue las misiones, pues también se pidió que, bueno, nos proporcionó la congregación cómo las hermanas en diferentes ciudades y países realizan lo que es la misión. Y eso le ayuda mucho a los niños y a los jóvenes porque ya ven algo concreto de ese dinero que fueron juntando y que a veces pues pues para ellos es algo muy grande porque se salen de clases y andan vendiendo todo, ¿verdad? Pero pero sin embargo cooperaron pues a las posibilidades que tienen, ¿no? Sin embargo, cuando yo tuve otra experiencia, cuando se dijo que era todo para África, bueno, era un movimiento que fue el año que gana, o sea, que se sacó más dinero de las misiones porque se enviaron a los salones a las hermanas hablando de la misión en África. Entonces, yo creo que cuando los muchachos tienen esas experiencias de que algo se hace, que algo que ellos tienen ahorita como no muy concreto, pero que luego lo ven, entonces ellos se animan a seguir trabajando, ¿verdad? Entonces yo pienso que también no sacrifiquemos esas partes de hablarles a las personas. Ahorita ya vemos que es bien fácil, pues ya nomás te lo mandan por WhatsApp o algo y ya lo hiciste. Entonces yo Exacto. pienso que ya podemos irnos animando a más cosas, ¿verdad? Hay más experiencias que está haciendo la misma congregación que se pueden acercar, ¿verdad? A los colegios. Solo es cuestión de comunicarnos y de tocar las puertas adecuadas, ¿verdad? Para tener la información en el momento. Ahorita la información está en el instante. Esa es la ventaja de esto. Hemos sacado muchísimo provecho acerca de toda esa tecnología y hay que seguirla explotando, ¿verdad?
Y Dios mediante, pues cuando estemos ya en una modalidad híbrida, pues que también le sepamos sacar provecho a ello. A mí me encanta cómo como docente nos hemos ido adaptando a todo, ¿eh? Y esa es la capacidad de adaptación y la inteligencia, ¿verdad?, que tenemos para adaptarnos a cualquier realidad. Y yo los felicito, ¿verdad?, porque ha sido exitosa en su mayoría esta experiencia. Y me encanta ver toda esta situación, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con lo nuestro. Entonces, pues el diseño de actividades ya en el aprendizaje concretamente, les decía, pues tendrá que ir ya en relación, pues siempre con el estudiante, siempre con el propósito, las actividades, y se planifican en relación con el alumno, es decir, cuál es la realidad del alumno, por eso hice mi diagnóstico, y el contenido. O sea, ¿qué contenido estoy yo revisando? Sí, y ese contenido, fíjense también, vamos a revisar qué tipo de contenido es, porque alguno va a ser procedimental y otro va a ser experiencial. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer con ese contenido? Si no, pues para que haya una relación entre los miembros del grupo y la comunidad de aprendizaje. Y con esta cuestión de que todos aprendemos de todo. A la hora de planear, pues tendremos que ser bien concretos y yo ser consciente si estoy planeando en un sentido o bajo un enfoque objetivista, es decir, donde yo lo único que busco es transferir conocimientos, ¿verdad? O si quiero construir el conocimiento, que el conocimiento, acuérdense que es elaborado de manera individual por el mismo alumno, por el mismo sujeto, ¿verdad? Y también construido socialmente por los alumnos. Y aquí es volver a repetir lo que ya ustedes han dicho, fundado en sus propias experiencias y representaciones del mundo. Por ejemplo, con esta experiencia que ustedes hicieron de misiones, donde las hermanas platicaron, ¿verdad?, desde sus experiencias y desde el paso de Dios por su historia, fíjense cómo ya ellos se representaron un mundo concreto. O sea, qué se hacen las misiones y cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando tú ya trabajas desde lo real, pues entonces la gente se apura más para trabajar de una manera efectiva y dicen, pues vamos a echarle más ganas, ¿verdad? Y vamos a trabajar mejor y vamos a apurarnos más, pues para que esta gente tenga lo necesario. Si se trataba de construir salones de clase, de mejorar un aula, de tener uniformes para los niños en la escuela de África, no sé cuál era de verdad el propósito, pues entonces ya tendrás un concreto que es este. Y bueno. Y ya por último, pues les comparto esta otra parte de otros elementos de la planeación, ¿verdad? Que serían los recursos a utilizar en el diseño de una clase, ¿verdad? Por ejemplo, me quiero ubicar nada más en los recursos didácticos. Esto ya ustedes lo saben, que es un recurso didáctico. Y cómo esos recursos didácticos se tienen que adaptar a contenidos y a aprendizajes. Si yo quiero, por ejemplo, me centro aquí, y si yo quiero entender o yo quiero ver que un propósito, ¿verdad?, está técnicamente ya estructurado con la intención de facilitar el aprendizaje del alumno, pues yo ya sabré qué le tengo que incluir a ese propósito, a ese documento. Y me quedo en esto, ¿verdad?, con los tipos de recursos didácticos, audios, videos. Ahorita hay muchísimo, mucho material donde nosotros podemos echar mano como recurso didáctico, de acuerdo a este recurso didáctico, ¿verdad?, a estas formas de propiciar aprendizaje. Fíjense bien, esas formas que son básicas, ustedes ya las conocen. Primero, la forma básica, suplementaria y remedial. El primero es esencial para la enseñanza, es decir, la forma básica de propiciar el aprendizaje. El segundo es conveniente y el último es utilizado cuando sabemos que hay deficiencias en el proceso de aprendizaje que se pudieran presentar, sobre todo si hay algún alumno que ya presenta desventaja.
Entonces, los elementos que se deben de tener, los recursos son estructura técnica y elementos gráficos para hacer más atractivo el aprendizaje. Esta lámina o esta diapositiva, mejor dicho, la vamos a ver con mayor profundidad cuando trabajemos la asignatura de evaluación educativa. Eso ya sería conforme a, ¿verdad? En fin. Bien, hasta aquí. Y hago una pregunta. Por ejemplo, si mi clase, en el caso de matemáticas, doy matemáticas, la clase de matemáticas concretamente es procedimental. Es decir, se requiere de un procedimiento para llegar a un aprendizaje. Bien. ¿Qué tipo de actividades didácticas tendré que realizar que vayan con la línea de procedimientos? Maestros de Actividades matemáticas. prácticas Ajá, muy bien. y aplicadas a la vida real. Partiendo desde lo que el alumno maneja, ¿verdad? Si, por Ajá. ejemplo, maneja dinero, si va y compra la tiendita, desde pequeñitos, ¿verdad? Llevarlos por esa línea. Maestra Alma. Yo, primero que nada, dependiendo del grado, pues el conocimiento previo, si lo traen firme o no. Y una vez que ya estoy segura de cómo vienen, dependiendo del tema, pues empiezo de lo más sencillo y voy subiendo gradualmente hasta llegar, como dice el maestro, a un punto en donde yo les pido algún proyecto o algún problema de la vida cotidiana que puedan ellos plasmar ese mismo tema, algo acorde a lo que ellos viven. Excelente, excelente. O sea, siempre situados en la realidad, ¿eh? No nos desconectemos, porque luego no nos vaya a pasar la pregunta de los 60,000 que nos hacíamos nosotros cuando estábamos en la secundaria y en la prepa, y decíamos, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Sí, ¿no les llegó a pasar? Sí, y se lo siguen haciendo esa pregunta. Y si ellos siguen preguntándose lo mismo, ¿verdad? Pero yo sé que Sí. ustedes son tan peritos en la materia que en algún momento determinado ustedes les dicen, jóvenes, y aquí es donde esto se aterriza en tu vida real. Así háganle, pónganle el drama, ¿verdad? El feeling cuando den su clase y digan, y aquí es donde se aplica esto en tu vida real, ¿verdad? Y ahí vienen, ¿no? Y no estoy hablando de una telenovela, estoy hablando de lo que tú vas a hacer en el mundo de lo real, ¿no? Y hay que buscar esto. Ahora, si yo digo actividades experienciales, aquí las catequistas nos dan todo un bagaje, ¿no? De actividades experienciales, todo lo que tenga que ver con la experiencia, que toque la realidad del alumno, su propia realidad y la realidad que lo envuelve, ¿sí? Esa sería la parte de la experiencia. La educación en la fe, ¿verdad? Para quienes son catequistas, pues claro, que va más en el sentido de la comunidad y entonces voy a hacer mucho trabajo en lo social, mucho trabajo en lo cotidiano, en grupal, al interior del aula y mucho tocando la realidad para poder hacer experiencia. Pero también voy a propiciar mucho el trabajo individual, desde lo individual para caer o para llevarlo a la reflexión, al análisis, donde ya este chico, esta chica llegue a la autorreflexión y sea capaz de hacer un discernimiento. Creo que les van a dar una materia, ¿no? Sobre discernimiento, eso es más adelante, no es parte de lo mío. Pero entonces la planeación es todo esto, ¿verdad? Donde tocas desde el propósito y aquí todo tiene que estar interconectado. Y con esta parte, con esta idea concluyo para plantear la actividad. Es decir, el propósito, ¿sí? Es lo que desencadena toda la planeación. Tengo mi propósito, a partir de allí vienen las actividades
Después de las actividades, como en un hilo conductor, voy a llegar a la evaluación. Y todo tiene que estar conectado. Todo. Es decir, si yo sé que es procedimental esta asignatura, no voy a querer evaluar después de una manera que no tenga nada que ver con lo procedimental. Porque sí, de pronto hay maestros que nos presentan como evaluación, perdón, pero sí lo hacen todavía, hay maestros que sí lo hacen. Esos exámenes de falso verdadero. ¿Sí? O sea, perdón, pero no tiene nada que ver a veces con el propósito. Nada que ver con la actividad que realizaron. Y con todo respeto, esto solamente estoy revisando contenidos. Esa es una parte de la evaluación, pero no estoy revisando todo el proceso. Si ya revisaste todo el proceso y quieres ver estas 10 preguntas, falso o verdadero, para reafirmar nada más algunas ideas que quedaron, que crees tú que quedaron por ahí desconectadas, puedes hacerlo, aplicar esto, pero del otro modo no tiene sentido. ¿Sí? O sea, todo tiene que estar interconectado aquí. Es un hilo conductor en la planeación. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Yo nada más una pregunta, maestra Francis. Cuando se hablaba de los objetivos general al específico, al particular y luego al específico, ¿sirve como referente arriba del objetivo general la visión y la misión que se tiene como institución? El modelo educativo. Sí. Sí, el modelo educativo es el referente principal. Yo incluso, pues bueno, les di estos documentos como para entender un poquito más el modelo educativo, para desmenuzarlo más, lo de las ventajas diferenciales, pero no quiere decir que ese sea el modelo educativo, no, ustedes tendrán que chutarse el modelo educativo, leerlo, reflexionarlo, profundizarlo, léanlo y vuélvanlo a leer, ¿verdad? Y tendrá que ser su documento de cabecera. Y ese es el punto de partida, porque ese es el estilo de educar. Hagan de cuenta que ese es el colorcito que ustedes le van a dar a la planeación. El colorcito y el sazón, ustedes se lo van a poner con el modelo educativo, no se lo van a poner con otros documentos. Es que dices, oye, pero como que esta planeación algo le falta. ¿O no te ha pasado con una comida que haces así? Dices, no sé qué le falta. Algo le pasó a esta comida, ¿no? Le faltó algo de sazón. Bueno, pues ese es el sazón, el modelo educativo. ¿Sí? Se lo tienes que poner, es el colorcito que le vas a poner. Entonces, una vez que ya sabes cuál es tu modelo educativo y ya tienes, pero bien, ¿verdad?, impregnado esta situación, tú dices, esto es lo que le falta, este es mi objetivo general, vamos a decir, del plan de la asignatura en lo general, este es mi objetivo particular, ¿verdad? Donde ya yo voy a hacer esta planeación por quincena, ¿verdad? Por decir, por semana. Y este es el específico para esta clase. Esta sesión del día de hoy, 24 de mayo del 2021, este es mi objetivo específico. ¿Sí? Pero fíjate desde dónde lo aterricé. Desde el modelo educativo pasé, hice todo ese recorrido, hice todo ese andamiaje, le vamos a llamar así. Es que esto es bien interesante, a mí me encanta, ¿verdad? Porque ustedes no están partiendo de la nada, ¿verdad? Ustedes tienen un fundamento riquísimo, aprovéchenlo. Oigan, hay escuelas que surgieron ayer y no tienen ni modelo educativo, ¿eh? Yo no sé qué están haciendo, Dios los bendiga, ¿verdad? Y a mí también. ¿Quién sabe qué andan haciendo, verdad? Deseenles mucha suerte y pidan a Dios por ellos. Pero ustedes tienen modelo educativo. O sea, no tienen pierde, no andan perdidos, saben qué están haciendo y cómo están educando. Pues no se vayan con el vecino de enfrente. Es que el vecino de enfrente está mejor, ¿verdad? No voy a ir a educar como educan los hermanos guaguaguá. No, ¿cómo educas tú? ¿Sí? Es que lo que hacen ellos está chidísimo, qué bárbaro. No, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú para crear un ser más comunitario y que brinde esperanza a este mundo? Para un alumno empoderado, dicen ustedes. ¿Sí? Bueno, pues vamos a lo que sería su sesión de aprendizaje o su actividad de aprendizaje 3.
Bien, vamos a hacer, y me encanta que hagan, ¿verdad? Vamos a hacer una infografía. Sí sabemos que es una infografía, yo lo sé, ¿verdad? Ustedes son muy listos. Tenemos aquí una infografía que más o menos, bueno, vamos a buscar explicar esto un poquito, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver. A ver, ¿sí? ¿Qué son las infografías? Estas donde quiera nos las encontramos, ¿eh? En anuncios espectaculares, hasta a veces nos entregan tarjetitas, llegas al Seguro Social y te dan, por ejemplo, por esto del COVID, salieron infografías, ¿verdad? A morir. ¿Qué son? Es una combinación entre imagen y texto que buscan comunicar de una manera fácil y visual, ¿verdad? Esto hasta se lo pueden proponer a sus alumnos, así es simple. Deben de ser, pues, impactantes y precisas. Finalmente, pues, es una publicación. Tiene que ser clara, directa, fácil de entender, ¿verdad? Se puede aplicar en ese sentido, ¿verdad? Puede ser un diagrama, así está muy simple, ¿verdad? Esto planteado. Aquí esto ya nos estamos yendo para un sentido más profesional, ¿verdad? Nos vamos a quedar nada más con la imagen y con el texto. De todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, desde la sesión 1 hasta la sesión 3, vamos a recuperar todo este recorrido de aprendizaje, ¿verdad? Y lo vamos a plasmar en una infografía, de manera con imágenes y con texto. Es decir, qué es la planeación, cuál es el rol del docente, cuál es el del alumno, ¿verdad? A través de imágenes y texto. ¿Cuáles son los elementos de la planeación? ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, nada más por aquí. Esto es, bueno, esta es infografía. Aquí está la actividad. Entonces el cuestionario no lo subimos a la plataforma, el que analizamos hace ratito. ¿El del foro? Ajá. Esa es una actividad. Esa es una actividad del foro. ¿Sí? Y esta actividad de aprendizaje esa es otra. ¿Sí? Vamos a participar en el foro. Ya yo les lancé ahí las preguntas. Yo ya inicié. Ahora ustedes continúan en la participación. ¿Verdad? Ok, gracias. Y tenemos esta actividad de aprendizaje 3, que es realizar la infografía. Ojo con esto. Va a quedar inconclusa. La van a presentar hasta el día de hoy, porque con la sesión última, es decir, la de la semana entrante, que va a ser en martes, no será en lunes, ahí vas a finalizar todos los elementos que abordamos en lo que es la planeación educativa, tú los vas a plasmar en esta infografía. Por supuesto que va a quedar inconclusa hasta lo que abordamos el día de hoy. Hasta ahí te vas a quedar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Los foros. El foro del módulo 1 y módulo 2, entonces entramos. Entran al módulo, ¿verdad? Déjenme ver cuál es el módulo 2, y ahí se van a encontrar el foro que dice el cuidado como pedagogía en la escuela católica. ¿Sí? Ok. ¿Por qué les pongo esto? Porque a mí me interesa que reflexionen un poquito más acerca de qué es esto del cuidado y cómo se entiende desde el modelo educativo para después plasmarlo en una planeación. El cuidado ustedes lo entienden como acompañamiento, lo traducen, mejor dicho, a acompañamiento. O sea, lo concretizan en el acompañamiento, el cuidado. ¿Sí? Pero entonces, yo quiero que me ayuden respondiendo estas preguntas que están aquí, y si alguien, el primero que inicie la discusión, ¿verdad? Plasma una idea, el que le sigue no estará de acuerdo con ella, bueno, pues lo anota y argumenta por qué no. Y así, ¿verdad? Así nos vamos en el foro y yo ya voy a ir analizando las respuestas. Lo que se trata también es de que
socialicemos a través pues de la verbalización y que vayamos profundizando más en lo que es el cuidado como pedagogía. Repito, el cuidado para ustedes es acompañamiento, ¿sí? Si yo esto lo quiero traducir a otras espiritualidades y a otros educativos, por ejemplo, en el modelo educativo de las hijas del Espíritu Santo o de los colegios del Espíritu Santo para los cuales yo trabajo, eso se va a traducir como escucha, ¿sí? Es decir, el cuidado hoy nosotros, el cuidado de la vida, le decimos nosotros, y así lo ponemos tal cual explícitamente, cuidamos y acompañamos la vida, decimos nosotros. Bueno, ¿y cómo cuidamos y acompañamos la vida? A través de la escucha. ¿Sí? Entonces, así lo entendemos nosotros, acá se entiende de otro modo. Entonces, hay que ir poniendo ya las cuestiones más concretas para hacerlas operativas en las planeaciones. Ese es el punto de interés mío. ¿Dudas? Perdón. Entonces la infografía se sube de cualquier manera incompleta y al Sí. término, la siguiente clase, volvemos a subirla, pero ya completa. Exactamente, ya hasta el término de la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Y que repito, la siguiente sesión es el martes 1 de junio, no es el lunes 31, porque muchos de ustedes tienen la coronación a la Santísima Virgen, ¿verdad? Tienen actividades marianas para cerrar el mes mariano, ¿verdad? Entonces, en atención a ello, Madre Rosy nos pidió esto. Sí, Lidia. Sí, solo retomando los temas que hemos estado trabajando que van a ir dentro de la infografía, sería la cuestión de planeación, trabajamos la definición, el rol del docente, el alumno y el contexto, ¿no? En la planeación y los pasos a seguir para realizar la planeación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo y por ahí tome en cuenta también el diagnóstico educativo, que también fue un referente, fue el con el que iniciamos también esta clase. Sí. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Para servirle. Cualquier duda, ando por aquí en el chat de cualquier modo, ¿verdad? O si me quieren hacer la duda en lo personal, con mucho gusto respondo. La infografía es libre, el formato. El formato es totalmente libre. Si lo quieren hacer, por ejemplo, si se quieren poner muy tecnológicos, si lo quieren hacer, no sé, ya con toda la tecnología en la computadora, lo pueden hacer. Si se les da el dibujo, porque aquí también tenemos mucha gente muy artista, a mí me encanta la gente artista, y que lo quieren hacer a mano y dibujarlo, ¿verdad? Así bonito. Y que hay gente que, no sé, hace muy bonitos dibujos, plasma muy bien las ideas, ¿verdad? Con colores, etcétera. También es posible hacerlo, le toman una foto y ya lo suben, ¿de acuerdo? No pasa nada. Entonces, aquí es la libertad, hay libertad para hacerlo, como ustedes gusten y deseen. Es como si fueran a vender una idea y la quieren comunicar la idea y le quieren decir al otro, ¿en qué consiste esto de la planeación? Hasta aquí cómo vamos, ¿en qué consiste esto de la planeación? Les va a servir como ejercicio para recuperar aprendizajes, todo lo que hemos revisado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ajá. Bien, pues muchas gracias. Hermana Rosa Marta, ¿tiene alguna otra cosa? Otra vez, ¿no? Yo pienso que como tratar de venderle esto a tus otros compañeros como maestros, y si eres directora, venderle la idea de por qué es tan necesaria la planeación dentro de tu grupo, ¿no? Porque creo que uno como directora se ha dado cuenta que hay quienes les cuesta más y a otros les cuesta menos, ¿no? Entonces yo pienso que como que nos inspiremos en eso. ¿Cómo le daría yo, cómo le vendería la idea a un maestro de que si planea le va a hacer mejor la vida, ¿no? Exacto. Y pueden iniciar, no sé, su CT de agosto, ¿verdad? Diciéndoles, miren lo que hice. Aquí viene lo mío, ¿verdad? Así es. O sea, este recurso lo armé pensando en ustedes. Entonces, aquí viene ya. Y estar ellos también como guiándose por esta infografía para decir, esto es la planeación, a esto pretendo llegar cuando planeo, pero ya bien adaptado al contexto de las MHPBM, pues también hasta le pongo por ahí, ¿verdad?
modelo educativo, el logo, o sea, todos los elementos. Ahora sí que lo voy a contextualizar esto. Así es. Gracias. Ya no les doy más ideas, porque pues esto ya lo dejo a su creatividad, esto ya es de su cosecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias, bonita tarde para todos, un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias, noches maestra. a todos. Gracias, Descansen. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.